Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura del día de hoy, San Mateo. Lleva, carguen. Justamente con mi yugo dice que es liviano, suave, y liviana es la carga del Señor. Pero ¿en qué sentido, queridos amigos? Porque alguna vez se coñan de ella de todo lo contrario. Etcétera, etcétera. No es que hipojí la ñande yara o yerure ñande, sino que, queridos amigos, muchas veces somos nosotros quienes no queremos comprometernos, porque en la medida en que nosotros hacemos un lindo camino, en la medida en que nosotros vamos entrando y existe un verdadero compromiso con el Señor, lo demás, el Evangelio, viene por añadidura. Viene por añadidura. Porque el que vive en el camino de Dios, el que está en el camino del Señor, ciertamente que después se encuentra con esta gracia maravillosa de lo que Dios nos va regalando. Apean entonces a la yayuhuayna, ¿verdad? Y vengan a mí todos los que están afligidos, agobiados. Porque nosotros muchas veces estamos afligidos y agobiados, queridos amigos, por cosas muy superficiales de la vida, por cosas que no supimos manejar, por cosas que no supimos entonces hacer entre comillas, un buen negocio en nuestra propia vida, en la relación con los demás. A ver, la de problema, la de droga, la de matrimonio, ya ve con la problema, la de netame, ya ve con la problema, la de grupo parroquial, cuérame, ya ve con la problema, peña de tu paope, problema en el trabajo, en fin. Están en la campo mo bañande ya yuhu lleva la problemática. Pero upeare non debe ser yo que cuera ñande yara ape uhe y ñande dale será. Anila ve que ye anina la peñemo problemas ina peyushe ape. O sea que ir junto al Señor significa que toda nuestra vida, que toda nuestra existencia, lo que estamos haciendo nosotros, lo tenemos que hacer con criterios y con los ojos del Señor. Upeago dice aquí, vengan a mí y carguen, ¿verdad? Carguen, porque mi yugo es liviano, mi carga es suave. Y así, queridos amigos, si nosotros entendemos esto, ciertamente que nuestra vida y nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir en la familia va a ser totalmente diferente. Yo cuando veía de vez en cuando, ¿verdad? Cuando voy a algunas familias y uno encuentra de todo, familia de toda laya, ya yo voy a llevar a la familia fuera. Hoy, por ejemplo, algunos se gusta formar las echas, por ejemplo, que son muy familiares, por ejemplo. Pero eso, queridos amigos, se hace. Eso no nace por nacer nomás. Upeaco dice, entonces, ñandela ña mañana, ya echana, ya era, pa eisha pa, ya pota peñandero gapupe para que sea un verdadero templo de Dios, una iglesia de Dios. Ese que parece, ¿verdad?, que mi yugo, mi carga, ¿verdad?, que parece que a nosotros muchas veces nos pesa, sin embargo, no es tanto así. ¿Por qué? Y porque justamente la gracia y la fuerza de Dios es la que nos ayuda a sobrellevar nuestras dificultades. Que así sea. Que así sea.